Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Fede. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Buenas tardes, bien, gracias. Muy bien. Entonces tenemos la sesión para Ángel, que está aquí con su mami. Él tiene 13 años y ya nos hizo favor de darnos los puntos que quiere trabajar en la sesión. Así que, Fede, te voy a pedir por favor que conectes con Ángel y me digas el peso energético de su nombre y cómo ves la energía que rodea su cuerpo. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando, cuando observo el peso energético de sus nombres, porque no se pueden separar, están como entrelazados, es como si su primer nombre está como pisando el segundo nombre y Ángel tiene la representación de su nombre como cruces en la cara. Y tiene una cruz que tiene en el labio inferior, bien al centro, como es una cruz bien simétrica, bien perfecta, o sea, una cruz así como si fuera una marca de blanco casi, acá en el labio inferior en el centro, y en estos dos puntos acá donde terminan las cejas, arriba de la ceja, en la cara. Y son como unas cruces de color negras. Eso es como se ve la cara de él en relación al peso del nombre. Es como si llevara eso marcado en el rostro. Cuando veo su energía, es como si Ángel estuviese encerrado en una especie de círculo acrílico. Uh-huh. Es como si él generó un aislamiento para su forma energética y esta forma acrílica que es impermeable tampoco se escucha, solamente se siente alguna vibración si golpea muy fuerte el acrílico. Es como si él estuviese aislado, pero acá él se ve doble. Se ve la energía de él y la forma física de él enfrentadas. Es como si está en riña constante entre su energía y su espiritualidad y su fisicalidad. Él está como de cara y es como si se apoyara en esas cruces que veía de su nombre, cara con cara, y están enfrentados así como haciendo fuerza con la cabeza, como si fuera una especie de lucha libre adentro de ese círculo. Afuera del círculo puedo ver la mamá, sus abuelos, sus hermanos golpeando el acrílico. Es como si él también sintiera mucha violencia en su entorno y ese acrílico lo aísla un poco, pero igual él desarrolla ese mismo conflicto adentro del acrílico. Ok, ¿para qué puso ese acrílico para separar? ¿De qué se está protegiendo? Cuando decís eso, automáticamente se ve su cerebro con ciertos daños en algunos puntos energéticamente y mucha cuestión auditiva. Es como si Ángel estuvo mucho tiempo escuchando cosas que
que dañaron ciertas partes de su sistema y hacen como como un cortocircuito en el cerebro, y esas formas son las que él quiere aislar. Principalmente el sonido es lo que quiere aislar. Es como que no quiere oír lo que la vida le ha dado. Exacto. Ok. En esa forma de no querer oír, porque puede sentirse agredido o violentado, quiero que me digas por qué decidió ponerse esas 3 cruces negras en la cara. ¿Qué representan para él? Hay varias formas, porque hay uno que me muestra como el sentido relacionado a la boca, que más que nada es el hablar, es la vibración de la voz a través de la boca y el gusto de lo que entra por la boca. Y en la parte de los ojos, la parte visual. Es como si él buscara destacar solo esos sentidos, y que se haga más fuerte y más potente su propia voz que toda la parte auditiva. Es como si el oído energéticamente tuviese como cuando se lastima adentro el tímpano y está como sangrando. Es como si él anuló parte de su tímpano y de la parte auditiva, para que la campana auditiva no funcione correctamente, y eso genera también una distorsión en las palabras, porque es como si hablan y están todos así como todos los sonidos así como deformes. Ok. ¿Cómo es? Em, vamos a observar, vamos a ir atrás. ¿Cómo es que él va anulando este sentido? Quiero que observes si es desde el vientre. Sí, para esta fisicalidad comienza en el vientre, sobre todo con una cuestión que a él le avergüenza mucho, porque es como si la mamá fue muy destratada por sus propios padres. Es como si en el momento de la gestación de Ángel hubieron muchas ofensas hacia su madre, em, con respecto a su dignidad como mujer. Entonces él se siente muy avergonzado de ser el producto de una forma como si fuera casi muy carnal. Es como si él siente que fue como el producto de algo, de una pasión pasajera, pero sin un querer realmente nacer. Entonces es como si ese disgusto, porque ahí observo, es como si eh, la parte de la lengua, es como si cayera el lado izquierdo, es como si se deformara el sabor para él. En los sabores, por ejemplo, ácidos, en los sabores más justamente de la parte esta de las enzimas que tienen las verduras y todo, es como que si le resulta desabrido, porque la parte izquierda de la lengua está como bloqueada, como derretida energéticamente, así como que cae. Ok. Entonces vamos a ir más atrás. ¿Por Ujú. qué él busca vientres que sean ofendidos y que sean maltratados por los demás? Hay una forma de partición que se presenta en el cerebro de Ángel,
de muchas vidas. Es como si en la parte del lóbulo posterior, pero más arriba, se hiciera así como como si fuera que le dieron con un hacha en la parte esta de del cerebro y hace así como una apertura en esa zona. Y si él no coincide con un espacio que encaje con esa figura cerebral de él, que ya viene en varios tiempos trayéndola, es como si no se siente válido o valioso para esa vida. Pero acá cuando veo cómo se generó esa fisura en su cerebro, es como si él se entrega de muchas formas a violencias hacia su cuerpo físico. Es como si en la vida antes de presentar esta forma craneal partida, él se ofrenda a ciertas peleas o ritos violentos dentro de las comunidades en donde él habita y muere en esas riñas. Ok, ¿por qué se ofrenda? Quiero que me lleves a un ritual o a una situación donde él se ofrenda. Quiero ver por qué se ofrenda. Acá estoy en una situación en la que él siempre se presenta como masculina, la energía de él siempre se manifiesta masculina y es como si eso le da la relación y la forma de entender la violencia solo como algo masculino y observo que su pretendiente en esa vida está como en una especie de balcón o en un altillo como más alto del espacio donde él está y él está como en una calle con mucha población alrededor y es como si este acto eh, de valentía por pelearse con estos sujetos que le están insultando a la chica, em, él se siente grande como hombre al pelearse con estos sujetos. Entonces, él, él entrega su vida para que no la sigan humillando. Es como si se pone como carne de la humillación de la otra persona y lo terminan matando a golpes ahí en ese momento. Es como si cada pelea para él es casi como un ritual, como si él sintiera eso en su cuerpo. Ok, entonces vamos más atrás. A ver, Ujú. en este ritual, ¿a quién va entregando esa energía y esa sangre? Bueno, acá yo observo soles negros, observo círculos también, como si fueran círculos de poder. Yo veo que son energías egrégoras, no es una energía dispuesta en una forma mm, de físico, sino que este sol y estas formas de círculos de alguna manera están representando las formas violentas de vivir en la tierra y es como si ese sol se hiciera el centro mucho más fuerte cada vez que se derrama sangre, pero sangre con dolor, no cualquier sangre. Es como si se potenciara con todos los líquidos del ADN y cuando se derrama, el centro del sol se activara como si se hiciera voluminoso y gordito de potencia y va juntando esa energía y por los rayos que son así medio eh, como no sé cómo explicar, como medio rectilíneos, Ujú. los rayos de este sol negro hacen como una forma de ir mandando señales
es como si ablandara los cerebros para que estén más predispuestos al conflicto y a la violencia física. Entonces es como si se nutre el sol, pero también se van como comunicando más y más y más personas. Es como si entran por esos rayos. ¿Qué Es de repre- ida y perdón, de entrada y de salida ese sol. cómo se representa ese sol? ¿Ese sol pertenece a un sistema? ¿Está solo? ¿Cómo es? Si yo veo como si fuera algo flotante que forma parte de una estructura del humano y de la tierra, pero lo que puedo sentir es que en alguna forma para ciertos seres que habitan la tierra es incontrolable el poder que le pesa. Es como si ese sol se apoyara sobre la cabeza y en Ángel él siente el peso como en la coronilla de esa energía cada vez que esa forma entra y se expande como la parte esta del centro energético del estómago y se une con ese sol. Entonces es como una forma que está innata en el cuerpo, porque observo que tiene que ver con la forma de supervivencia y de atacar, por ejemplo, animales que te pueden devorar o eso, pero está como potenciada de una forma en la que el beneficiario de todo esto son los sistemas, sobre todo económicos. Ok. Quiero que me digas cuál o cuáles egregores son los que están conectados con este sol negro y son los más beneficiados y conectados con Ángel. El primero, el económico, por arriba de la parte de prostitución y la forma de entretenimiento. Pero entre esos dos hay una forma de sistema educativo que vincula estos. Es como raro porque la forma de conexión con los niños de la edad de Ángel viene por esta parte de la configuración de la educación y de la escuela. Ok. Quiero que me comuniques con este egregor, con este vamos a empezar con él, este del sistema educativo. Primero, ¿cómo quiere que lo llame? La educación, dice. Ok. ¿Me permites hablar con la educación? Sí. Ok. Educación. Hola, ¿Qué tal? yo perfectamente. Y dime, ¿qué es lo que haces en el campo de los jovencitos o los preadolescentes o los adolescentes? Modelo cerebros. Modela cerebros. ¿Cómo es esto? Para cada matriz que requiere el planeta, hay cerebros que se adaptan mejor o peor a ciertas formas, a ciertos tiempos. Desde que mi sistema se funda en la forma en la que se comienza a educar en instituciones y no en los hogares, me entregan a mí la educación, la manera de modelar la vida y la conducta de los seres humanos a partir de las edades más tempranas. Aquí es cuando yo puedo abrir el cerebro para que el cerebro esté predispuesto a que entre lo que necesita el mundo de él. ¿Y qué necesita el mundo de Ángel en este momento? Ahora estamos en búsqueda de confusión, de mal entendimiento de la energía,
masculina y femenina, y de una forma de autoflagelo y condicionantes que hacen que la frustración crezca y se genere un centro exacto, un círculo que se abre en el centro del cerebro, permitiendo que cualquier otra forma energética compatible con el entorno que tiene ese niño pueda entrar al cerebro. ¿Y qué es lo que busca cuando entre esa forma energética? Que él cree dependencia ¿A qué? a ciertas formas de conducta, ¿Mm? dependencias al trabajo, dependencias a la pornografía, ¿por qué no? Ujú. Dependencias a distintos tipos de alimentos, de medicamentos, formas que el sistema mundial fue modelando para que el humano sea más homogéneo, Ujú. ¿Y para qué lo quieres mantener así? para que sea más dominable, porque Ujú, una vez que pertenece a la masa, es más fácil de manipular. ujú, Hace lo que todos los niños hacen. ujú. Bueno, no todos, hay otros que hacen otras cosas, ¿no? Sí, pero casi todos con los mismos patrones de conducta. Ujú. ¿Y en dónde se instala esta energía donde haces el hueco en esta parte cerebral? Hipotálamo, hipófisis y una sección muy importante en la corona del cerebro que también atraviesa la glándula pineal. O sea, es glandularmente donde tú los atacas. Sí, Ok. Entonces ellos pierden, o sea, atacas desde su parte anatómica, desde su parte de anatomía. claro, ¿Y qué porque haces? allí es infalible ¿Infalible qué? la forma de entrar, nunca falla. Ujú. Y cuando pasas de vida tras vida, ¿cómo vas viviendo la memoria? O sea, en todas las vidas vas atacando partes diferentes o es la misma o como en una vida atacas todo o cómo lo vives, cómo lo vas haciendo. Yo como energía egregora no existo hace demasiado tiempo, Ujú, entonces puedo dar prospectos muy acotados de lo que me pregunta. No tengo tanto registro en formas de memoria, más bien fueron cambios progresivos muy satisfactorios para lo que necesita el mundo modificar. ok, En algún momento fueron ciertas cosas y hoy es el aburrimiento y la frustración ok. lo que se busca. Déjame con Federica. Fede desconecta. Ujú, Fede, vamos atrás, porque este Gregor que no tiene memoria quiere decir que es una programación. Entonces sí. vamos más atrás y vamos a ver cómo es esta parte de la que él nos habla la primera vez que Ángel entró en contacto con estas energías, con estas formas. Bueno, veo de nuevo el sol negro y lo veo alrededor de la cintura de Ángel, como a esta altura del, como a esta altura del plexo. Ok, Em, lo veo a él parado en un territorio siendo niño. No sé, tiene como unos 7 años. ujú, Em,
en ese momento observo que era muy común que a los niños de esa edad se los lleve como a una especie de bautismo de hombría, o no sé cómo decirle, era como una iniciación a ser Ajá. hombre. Ujú, Y más o menos comenzaba de los 7 a los 10 años. Había niños de 10 años, pero esa era la brecha de edad, 7 a 10. ujú. Y el padre en ese momento de Ángel lo lleva a ese espacio y es como si quedara la parte energética dividida en dos y después él siempre presenta acá como una división en el centro en el que hay una anulación de este centro energético, no permitiendo que él pueda vincularse de otra forma que no sea condicionada por ese sol. Toca ese sol Ujú. y dime cómo lo percibes. Sigue siendo una forma energética bastante pesada, oscura, y es como si fuera una forma de dona, así como como el toroide, como una dona que es como si fuera entre un plasma, un fuego, una cosa bastante pesada, y solo veo que eso se distribuye por esos rayos a las mentes y a esta parte del plexo. Es como se repite esa imagen. No observo que tenga vínculo solamente con un ser, sino que se distribuyen muchos humanos. Ok, pregúntale a ese sol cómo se llama. Dile que tome su forma original si es que no es esa. Nacar y se sigue presentando igual. Nácar. Bien cerrada, Fede. ¿Me permites Ujú. hablar con Nácar? Sí. Nácar. Rey de reyes. Nacar soy. Mm. Rey de reyes, ¿qué quiere decir? Soy el que maneja todas sus mentes. Ah, interesante. ¿Y cómo haces eso? Con sus propios hilos que vienen hacia mí. Ujú. ¿Cómo, Vulnerables ustedes se conectan a mí, cómo, esperando control. cómo nos conectamos hacia ti? Lamento, amargura, desasosiego, formas de sentirse desamparado. Esas formas van generando hilos con cavidades huecas que flotan sin conexión alguna con el resto de la sociedad. Ok. Son compatibles a mi energía y aquí estoy Ujú. ¿Cómo llegó Ángel a ti? por desesperación. Ujú, Se sentía solitario y defraudado. ujú, Su padre no era la figura que esperaba. Y ujú, así siguió siendo siempre para que se mantenga esa conexión firme conmigo. ujú. ¿Tú estás con todos los jóvenes, niños o también con adultos? También con adultos. Ujú, Su vínculo conmigo comienza en la niñez. ujú. Comienza en la niñez y nunca termina. No, son eternos niños dentro de cuerpos adultos. O sea, nunca maduran. Sí, Y entonces esta insatisfacción siempre es parte de su vida. mayor parte de su vida. ¿Qué pasa con esta defraudamiento
o de sentirse defraudados por la energía masculina. ¿La mayoría son hombres? Pregunto. No, Ok. hombres, mujeres, no hay clase. Ujú. ¿Y qué pasa con esta forma de sentirse defraudado por su energía masculina? Se sienten abandonados y ese abandono genera debilidad y esa debilidad es lo que los mantiene conectados a mi forma de vivir y de existir en la tierra. ¿Y para qué te sirve eso? Porque es alimento de muchos círculos. Ujú. Hay ¿Cómo muchas cuáles? cosas que se deben sostener en la tierra. ¿Cómo cuáles? Grupos de poder económico, grupos de poderes sociales específicos que van utilizando esta energía y esta energía se transforma en lo que ustedes conocen como dinero. Ok. Es energía de abundancia y es una energía direccionada a partir del enojo. A partir de la rabia y la frustración. Esas energías enfocan mucho, manifiestan mucho más rápido lo que queremos. ¿Qué es lo que quieren entonces? Seguir sosteniendo la élite en la tierra, Ujú. que hayan diferentes clases sociales y que eso se perciba. Las de abajo son las que sostienen a las de arriba. Aquí solo hay niños y adultos que siempre siguen y continúan siendo escasos en abundancia, pobres de mente, formas que los mantienen siempre en un mismo tope, en un plano, no pueden avanzar, no pueden ser más abundantes de lo que son, porque tienen que saber a qué clase pertenecen. Pero esas etiquetas al final de cuentas son tuyas. El humano se Claro, las cree, pero al final son tuyas. pero eso es lo que los mantiene alimentando todo lo que forma parte de mí. Ok. Déjame con Federica. ¿Cómo te sientes? Bien, pesada la cabeza. Claro, porque llega al cerebro. Entonces Ujú. vamos a trabajar. A ver. Primero, a ver, aquí hay algo interesante que vamos a empezar a trabajar. Es como si Ángel está constantemente a la defensiva por la negación de sentirse vulnerable. O sea, ha sido atacado, aceptado, entregado en sacrificio o entregándose en sacrificio por el dolor en esta vida, por ejemplo, de la madre. Entonces, es como si, a ver, es que es algo muy fuerte. A ver, es como si una persona eh, sencilla ya no puede sentirse humillada porque es como si no tuviera orgullo, como si no mereciera eh, defender su verdadera autoestima, porque todo ya es entregado. Entonces,
trata de sustituir este orgullo con esta parte de el ego de sentirse capaz de ser el salvador, para sentir que incrementando esta vulnerabilidad aumenta el temor, aumenta su fortaleza y llega a un estado de orgullo que es como si eliminara esa preocupación por vivir. Quiero que empiece a defender su vida a partir de entender que tiene un valor propio y que al final él está aquí por su decisión, por su fuerza y por su valor. Quiero que empiece a trabajar en el hipotálamo. Quiero que empiece a trabajar toda la parte que lo hace sentirse inconsistente físicamente desde la primera vez que él estuvo en contacto, o antes, un minuto antes de estar en contacto con este nácar. 2. Quiero que trabaje el sistema límbico para empezar a trabajar esa forma en que el inconsciente ha aceptado que él debe por obligación ser y hacer. Y 3. Quiero que empiece a trabajar el sistema del hemisferio derecho de su cerebro para empezar a concluir estadios de pensamiento, de sensaciones y de emociones. O sea, que no se quede en un estado permanente de ira, de rabia, de insatisfacción o de lo que sea. Y dime qué hace. Bueno, primero se suelta como si fuera un nudo del pecho y es como si Ángel se sentara en el suelo, como sobre sus piernas, em, y comienza a llorar mucho, porque había mucha tristeza en su cuerpo que él no expresaba, porque tenía mucho miedo a sentir y quedarse más atrapado con este ser, porque de alguna forma su energía sentía Ujú, que cada vez que se ponía triste, em, se desalineaba o se apretaba más su campo energético con la energía de este nácar. Entonces, cuando él se permite estar triste, voy viendo que la forma en la que él se había conectado con este ser, ya no está igual, porque es como si fuera un pequeño cordón, como hueco adentro, como si fuera el umbilical, ujú, pero que sale como de la cabeza. Y es como si fuera así una ondulación que va navegando y va suelta, como que ujú, no tiene conexión. Entonces, cuando él encuentra que él puede soltar esa tristeza interna, es como si esa forma de ese cable o ese cordón, em, se pone más firme. Y al ponerse firme ya no anda a la deriva como conectando con cualquier energía, sino que entiende que está triste y esa es la energía que en ese momento emana el cordón. Es como si sale de él por ese cordón. A ver, la forma de la creencia y de las programaciones de la apatía es esa sensación de no puedo. Y está muy relacionado con esa parte que tiene Ángel muy presente en su oído interno. Porque es esta parte de no quiero oírlo, no quiero escuchar una realidad que me daña, que me lastima, que me hace perder la razón
de lo que yo puedo estar sintiendo o aceptando otros sentimientos, entonces es una negación a lo que evidentemente pasa y no lo puedo cambiar y no lo puedo aceptar. Entonces es como ir en contra de la naturaleza de su mente. Por ejemplo, el amar es como no puedo amar, no quiero amar, odio, no, o sea, y es esta parte de esta apatía. Quiero que empiece a trabajar, a eliminar el miedo a ser él, el miedo a ser exitoso. Quiero que empiece a recobrar su voluntad y a eliminar toda la incapacidad de reconocerse. Quiero que empiece a entender la forma de elegir sin culpa. Y ahora quiero que empiece a trabajar la parte del hipotálamo otra vez. Y quiero que empecemos a trabajar el cerebro izquierdo y el tronco encefálico para empezar a trabajar todo lo que son las glándulas hormonales. Pero vamos a trabajar primero desde las amígdalas cerebrales, después en ese orden, las amígdalas en su garganta, la amígdala cerebral, las amígdalas en su garganta, y después regresamos a la hipófisis y al hipotálamo de nuevo. Es muy importante trabajarlo en este orden. Bueno, voy observando muchos movimientos. Lo primero que comienza Ángel a hacer es a trabajar pulmón. Ajá. El pulmón, cuando le diste el principio del comando, es como si el pulmón estaba hablando, como si no tenía fuerza respiratoria. Es como si él respiraba y se filtraba el aire por el pulmón, no podía inflar bien el pulmón, y esa forma era como si generaba como un miedo a morirse todo el tiempo cuando respiraba. En la forma del miedo se manifestó también el riñón, y estas formas los conectaban también a la forma del miedo y la frustración, eran como en conjunto en estos dos órganos. Cuando él trabaja eso, lo primero que hace es como fortalecer las paredes de todo el pulmón, y comienza este pulmón a poder agrandarse un poco porque estaban como más chicos, las dos bolsitas del pulmón estaban como más reducidas, y él comienza a mejorar su capacidad torácica, eso primero. Y después, cuando mejora eso, recién observo un cambio en los riñones, como si cambia la forma de coloración, porque sus riñones estaban como muertos, o sea, como necrosados, y esa forma hacía que él no tenga buena capacidad de generación de glóbulos rojos. Cuando cambia eso, veo que cambia la composición sanguínea, y ahí recién se va a toda esta parte cerebral por la médula, viaja por la médula, y cuando entra a su parte cerebral entra por la parte occipital, entra por abajo, y comienza él a mover todas estas glándulas que le fuiste diciendo en orden: hipotálamo, hipotálamo, tronco encefálico. No sé qué después hace, pero va como para adelante, como si fuera que se va en línea hacia el lóbulo frontal, la amígdala, y ahí recién vuelve al hipotálamo hipocampo, creo que me dijiste por último. Es como si hace un recorrido así, como en triángulo, y va haciendo ese recorrido como en reflejo, como en espejo, y lo hace varias veces. Ok. Quiero que empiece a eliminar. A ver. La situación
de vivir la culpa, de sentirse él como la responsabilidad o el responsable de las insatisfacciones, de los dolores, de las tristezas de otros. Esto lo hace sentirse en una situación de autoculpar, de autocompasión, de ser mártir, de ser víctima, a través del autosacrificio. Como la mayor recompensa en esta culpa es esta forma de nunca sentir la felicidad, la fuerza y la plenitud. Quiero que empiece a desvincularse de la forma de crear, porque su energía aparentemente así es, de crear controversias, de tomarse cosas para él que no le corresponden, de vivir a su edad responsabilidades que él cree que son su responsabilidad, y al mismo tiempo en esta apatía rechazarse a sí mismo por no saber decir, elegir, hacer o vivir. Y entonces ahora quiero que lo haga desde esta parte del lóbulo parietal y quiero que empiece a transformar todas las formas en que enfoca la atención para empezar a entender y a valorar la escala de prioridades de lo que es él. Quiero que empiece a eliminar la forma, ahora que unifique todo su cerebro en esta parte de equilibrio. Quiero que él elimine la percepción de escasez, la obsesión, el estar dentro de la voluntad de dominio y no ejercer su propia voluntad de dominio en busca de autovaloración. Quiero que elimine la forma de tendencia a enjuiciar, en esta mentalidad enjuiciadora, a la tendencia de rivalidad, al rechazo y a la incertidumbre. Quiero que empiece a conectar con su inspiración y quiero que lo haga equilibrando estas dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y también quiero que haga esta parte del lóbulo frontal y parietal, y vamos a trabajar la ínsula, que es muy importante, y vamos a empezar a trabajar el meridiano del vaso, hígado y páncreas. Cuando se escucha, Sí. cuando comenzaste a decirle la parte de la culpa, era como si fuera un grillete en el cuello que tenía como una cadena que estaba atada a como un espacio de tierra atrás de él, y es como si tenía un límite. Y esta parte del grillete llegaba hasta la zona de abajo de su maxilar y en la parte de las clavículas y el esternón. Entonces eso iba generando cortes cada vez que él se quería salir o moverse de ese espacio de culpa y de responsabilidad, porque era casi como una esclavitud la culpa para Ángel. Entonces, en esta forma, cuando él comienza a reconocer que tiene esa forma de grillete en el cuello, es cuando empieza a soltarse de un montón de formas energéticas también vinculadas con las muñecas y con la forma de haberse ido puesto, digamos, como una forma de solución. Es como si él fuera como si se sintiera como el remedio
como la solución de cada problema, y es como si se plantara en el centro buscando que todos lo tomen así. Entonces, cuando energéticamente le fuiste dando todo el comando, él se mueve de de ese espacio, de ese rol en donde estaba, puede salirse y sacarse todas esas formas de ataduras y de vínculos muy fuertes con la culpa, y cuando puede terminar de salir de eso, ahí recién es cuando comienza a hacer todos estos movimientos energéticos en su cuerpo que le fuiste dando a la parte anatómica. Es como si el cerebro y la parte de atrás del occipital, con mucho dolor, estaba, y comienza a irse unas inflamaciones que iban como oprimiendo y como apretando esas formas de su cerebro, de las glándulas y de toda esta parte del oído. Él me mostró mucho que fue despejando como dolores en los oídos, en las sienes y en el occipital. Hay un dicho muy común que se dice, em, cuando tu única herramienta es un martillo, tú crees que todo es clavo. ¿Qué quiere decir? Que al final, cuando vas generando una prepotencia con alguna herramienta, con alguna forma, con algún juicio, cometemos o se cometen errores en el entendido de la posesión de la verdad, en posesión de la justicia, y entonces estas realidades paralelas que se viven se vuelven una parte de tu cárcel, tanto mental, biológica y energética. Quiero que empiece a trabajar esta parte del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho para que vigile uno una realidad y el otro esta parte de las realidades paralela, para empezar a desarrollar empatía, de escuchar, de conocer, de comprender un lugar, una persona, una situación sin juicio, y mantener su espíritu curioso. Quiero que renuncie a la utopía de controlar procesos, vidas, resultados, y a la falsa creencia de los límites a partir de un razonamiento lógico. Quiero que empiece a establecer la forma de contemplación, de silencio y de resurgimiento a partir de la eliminación de programas de deuda energética, de insatisfacción energética y sobre todo de memorias, lealtades a entidades, formas, personas, simbologías, en cualquier plano, en cualquier dimensión, y quiero que volvamos a trabajar pulmones, corazón y vaso. Bueno, cuando Ángel trabaja esta forma energética, se genera como si fuera una seta entre esos órganos, el vaso, los pulmones y el corazón. Es como si se generara un zigzag así, casi una seta, no completa una seta, pero genera como 3 puntos, es como casi como un triángulo sesgado,
y cuando hace esta figura, em, como una M sería, hace como unos puntos que salen del cuerpo relacionados al pulmón, al corazón y al vaso. Y esos puntos de alguna forma eran los que siempre los mantenían como en el mismo lugar, era como una comunicación muy fija en su cuerpo, en su anatomía. Cuando él transforma esto, esa forma que era como un alambre rígido, se sale del cuerpo y comienza él a comunicar a través de otro sistema neuronal propio, porque yo observo que esa estructura venía de este sol Ujú, negro que ujú, vimos, de ujú. ese ser. em, y esto lo que hace es como cambiar la forma de comunicación interna, Ujú. porque ya no tiene como parámetros, así eran como rectilíneos, como parecidos a los rayos estos del sol negro, pero por dentro es como si se comunicaba como muy directo y como con golpe al final. Es como la línea recta, llega a un punto, se corta. Y así era como la comunicación interna de él. Y cuando genera ese cambio en esos tres órganos, cambia todo el sistema de comunicación interno y observo cómo las neuronas se comienzan a desarrollar como este patrón de ramificación, como si fueran raíces que van por adentro de toda la cabeza y el sistema nervioso central. Perfecto, porque ahí quería llegar al sistema nervioso central, que es como la autopista en su cuerpito, y quiero que empiece a reconectar todas las neuronas y los telómeros para empezar a trabajar todos los componentes del árbol neuronal de Ángel a través de las células gliales. Quiero que empiece a transformar toda la forma de lealtad y de devoción al sufrimiento familiar, a la energía masculina como una energía de maltrato, de insatisfacción, de dolor, de conveniencia, y ver a la energía masculina como un encierro, como una cárcel, como un sufrimiento, como una necesidad, como de corresponder a movimientos de insatisfacción. Quiero que trabaje esta parte y quiero que los impulsos electromagnéticos de su cerebrito empiecen por la médula espinal y empiecen a trabajar toda esta parte del sistema nervioso central y periférico, y empezamos a trabajar también con esta parte de las terminales nerviosas en sus manos, en sus pies, en su boca, en sus ojos, en su nariz, en sus orejas, en sus genitales y en su ano. Bueno, acá cuando hace todo este trabajo energético enorme, porque comienza por la columna, por la parte de la médula espinal, y va haciendo una distribución en doble vía, como hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando comienza a generar las conexiones, todo lo que comienza a conectar en la parte cerebral y todo lo que hace con todas las glándulas nuevamente, es como si se proyectara al mismo tiempo hacia la planta de los pies, como si fuera que surge desde el centro de la espalda y va hacia arriba y hacia abajo al tiempo, y ahí se van ramificando. Y cuando le ibas diciendo toda la parte de los sentidos, era así como cuando uno tira tinta sobre agua y se esparce Ujú. así en líneas, y y se iba conectando, sí, todas las partes, y se iban viendo cómo se iban presentando esas figuras. Lo que en el tiempo que más se detuvo fue en esta parte auditiva y en todo el oído medio y en la parte de todo el aparato
auditivo y comienza como a hacer como si fueran unos círculos, unas espirales que van haciendo una forma de hacia adentro y hacia afuera para regenerar toda esa forma que estaba como, era como la más afectada. La parte esa de la lengua que veía como torcida, como caída hacia el lado izquierdo, se acomodó y en esa forma de su estructura energética, él modifica la sensación, mucho hormigueo en las piernas y la parte de su genitalidad es como si se activara más en él porque era como si su genitalidad era autónoma a su cuerpo y las hormonas estaban como inyectadas a través de estas energías que venían del exterior. Entonces no era como un proceso natural de su propia fisiología y cuando él ya tiene esa conexión, él puede comenzar a controlar sus deseos, su forma de creación y todas las formas que se vinculan a esta parte de la genitalidad. Aquí hay una cosa muy interesante. Quiero que en esta célula, en esa célula nerviosa, empiece a transformar toda la forma en la que se va comunicando a través de las acciones y eliminando de su ADN todo lo que al final de cuentas es contaminación energética para empezar a generar nuevas formas de neuronas y de comunicación neuronal a través de las acciones de las dendritas, todo eso, y empiece a gestionar nuevas formas de vivir, de variables energéticas en su campo. Quiero que empiece a trabajar la parte digestiva con su parte emocional y con su parte cerebral. Bueno, cuando trabaja esta parte de las acciones y de las dendritas y todo, es como si se ven todas las fibras de estas estructuras energéticas y que son conectores también neuronales y del sistema nervioso, comienzan como a generar toda la forma del sentir los músculos, sentir los huesos, sentir la piel. Es como si las sensaciones en su cuerpo aumentan y cuando hace esta forma en esa parte anatómica, lo que veo es como la energía esta que estaba enfrentada con él cuando iniciamos, se pone o sea, se pone de su lado y entra y se incorpora a su propia forma. Es como si ese desdoblamiento que él tenía en enfrentamiento se termina con este trabajo que hizo acá por último y se acopla mejor. Es como si él se fue girando durante toda la sesión y ahora es como si puede como unificarse. Y cuando trabaja todo el resto del sistema, del comando que le diste, comienza a modificar la fortaleza de la parte cerebral. Es como si el cerebro estaba como más blando, más maleable, y es como si fortaleciera eso y fortaleciera toda la parte emocional a partir de la forma de pensamiento también, porque estaban como que el pensamiento manejaba la emoción y la emoción salía como por impulso. Entonces esos impulsos comienzan a ser menos fuertes y ahí comienza a trabajar esa parte estomacal, principalmente en el esófago. Es como que no tanto en el estómago ni en el intestino, nada, sino la forma de entrada del alimento, como en el esófago. ¿Cómo lo ves, Fede? Yo veo a Ángel distinto, o sea, veo que se unió esa energía,
observo que la forma acrílica esa que aislaba su energía ya no está. Es como si al no estar ese acrílico, es como si la familia deja de luchar para entrar, es como automático, se sale y es como si ya cada uno hace su historia, porque el acrílico era lo que causaba este choque energético entre la familia y Ángel. Entonces, cuando esa forma energética ya no existe para él, automáticamente él puede estar entre medio de su entorno sin que estén interactuando de una forma agresiva. Y cuando observo es como si todo se armoniza mucho más en su entorno y en su cuerpo también. Em, Observa si el sol este negro está, No, si las conexiones con esta parte de prostitución, entretenimiento, economía, con este sistema, ¿sigue él conectado a eso? no, no sigue conectado, si bien hay como, como si fueran formas en las que el entorno está siempre abierto a que pase eso, pero fíjate que su cerebro cuando se pone más fuerte comienza a eliminar ciertas estructuras que Ujú. lo conducen de manera automática a eso. Y es como si él ya puede comenzar a discernir si quiere o no quiere conectarse con eso. A ver, quiero que me respondas sí o no. ¿Esta sensación de mucha tristeza y depresión cambia? Sí, ¿El sentimiento de culpa cambia? sí, ¿El sentir que no tiene sentido la vida y que se aburre? está cambiando. ¿El pensamiento de desvivirse cambia? Sí, La sensación de no dormir bien o no descansar cambia. de a poco. La sensación del cambio de apetito. Va teniendo gusto por otras cosas. Bien, esta de sensación de sentirse siempre muy cansado y sin energía cambia. Cambia. Esta sensación de sentirse aislado socialmente cambia. Sí, Esta sensación de sentir mucha ansiedad cambia. sí, Ganas de llorar sin saber por qué cambia. sí, Estos arrebatos de enojo, de frustración, de irritabilidad, ¿cambia? sí, progresivamente. Em, Dormir demasiado poco, dormir demasiado mucho, ¿cambia? Sí, regula mejor esa Ok. parte. Estas formas de sentirse inútil muchas veces cambia. Sí, cambia. La forma de sentirse desesperanzado e indeciso ante la vida cambia. Sí y no ¿Cómo? a la vez. Es como si también hay una parte que él em, en el entorno de él que tendría Cambiar un poco. trabajarlo físicamente. Ok. Sí, Esta situación de desesperanza y de autolesionarse cambia. sí, cambia. Este sentimiento de fracaso y de que le estorba a las personas y de que no la quieren. Cambia. Esta situación de sentirse retraído y en aislamiento cambia. El acrílico desaparece, así que cambia. Ok. En la sensación de sentir vacíos, de sentir rabias, dolores en su cuerpo cambia. Sí, cambia. Esa necesidad de como de ponerse en peligro, como de subirse a la moto, irse a lo que más da, cambia. Sí, Esta sensación de sentirse que su cuerpo no le gusta, cambia. sí, de a poco. También un trabajo de aceptación en la parte más física.
esta forma de sentir dolor de estómago después de comer cambia. Sí, cambia. Esta de esta obsesión, por ejemplo, con los juegos, con estar conectado a los juegos del internet, cambia. Sí, es como si él va comprendiendo el tipo de qué le causa y a partir de entender qué le causa mentalmente, él va soltando. Ok. Esta sensación de inventar historias, eh, de manipular a las personas, cambia. Ya no las necesita, me dice. Esta situación de sentir que, ay, ya me manché, de sentir que no rinden los estudios, que no es bueno para la escuela, todo eso cambia. Sí, cambia. Eh, esta situación de sentirse culpable por ser desordenado, por ese tipo de cosas y tratar de ser menos desordenado en ese sentido cambia. Sí, en parte. Esta forma de que dice peleo mucho con mis hermanos, cambia la sensación de pleito. Sí, Em, el sentir que su madre y su familia a él no lo quiere tanto y en esta comparación con los hermanos cambia. sí, cambia. Esta parte de sentir resentimiento con su padre biológico cambia. Sí, Em, eh, la aceptación acerca de su color de su piel, sus ojos, su pelo, todo eso eso cambia. va cambiando. Ujú. Sí, de a poco va cambiando. Ok. Bueno, las ganas de tener relaciones, bueno, tiene 13 años, es un chavito que está, pero lo sabe manejar ahora de una forma más saludable. Ujú. Sí, como a partir de la decisión de su voluntad. Ok. Eh, pregúntale si tiene algo que decirle a su parte física cuando despierte, que se quedó dormidito. Que sea más atento y que se detenga a observar bien. Es como si él en el apuro observa las cosas por mitades y eso le dice su energía, Si hay algo que le quiera decir a su mamá, que la tiene muy presente en el corazón porque la ama mucho. ¿estás lista para regresar, Fede? Sí, Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos. Regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderosa, diosa, enérgica y creadora. Respiras profundo y abres tus ojos. ¿Cómo te fue, Fede? bien. Qué bueno. Andrea, ¿puedes conectar el micrófono, por favor? Ya. Lo hubieras dejado dormido para que metabolizara. ¿Cómo te sentiste, Ángel? Mm, Pues ah, me sentí, pues al principio sentía un pecho, digo, sentía un peso acá en el pecho que subía a la garganta y no sé, me agarró sueño, mucho sueño y pues me quedé dormido. ¿Está bien? Es lo mejor que pudiste haber hecho. Sí, ahorita duérmete para que metabolices la sesión. Ah, Andrea, ¿sentiste algo tú?
yo sentí como mucha calor en todo el cuerpo, mucha Ujú, calor sí, y también un poco de sueño, pero no me dormí. ujú. Ok, muy bien. Sí, Eh, pendiente de todo. sí, muy bien. Andrea, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Bueno, pero voy a tapar la cara porque es menor de edad y no puedo publicar una sesión con menor de edad, ¿vale? vale. Ok, Muchas gracias. muy bien, gracias a Gracias ti. por Gracias a gracias. ti, Ángel. Ya me avisarás, ya me contarás cómo vas, cómo te vas sintiendo. Tienes que dormir mucho, tienes que comer bien, tienes que tomar mucha agua para que metabolices súper bien la sesión. Vas a ver que te vas a sentir completamente distinto. ¿Mm? Muchas gracias. Ta- Gracias. Está Gracias, dormido, está Ira. dormido. Dale, todavía está dormido. Sí, déjalo dormir, es que muy bueno que se haya dormido. No, gracias a ti por la confianza y gracias Fede por ser nuestros ojos hoy y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos y les dejamos el correo info arroba irasemaminosis.com y el más 52 479 204 49 73 nuestro WhatsApp para que nos llamen y nos pregunten lo que les gustaría saber acerca de sesiones de cursos o así. Gracias, voy a cortar la grabación y nos quedamos para cualquier duda. Bye. Ay, Hasta luego. gracias. Chao. Bye. Chao.